Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y Síncope, S-I-N-K-O-P-E. De verdad, lo tenéis escrito al principio de todos los puñeteros vídeos. Luego me decís a mí que si Divine, que si Jodorowsky, de esto, pero Síncope lo oís desde el principio del canal todos los vídeos. Así que no creo que sea tan difícil, joder. Síncope con K. Dicho esto, muy buenas a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar de una película que ya llegó con la controversia. Y esto suelen ser normalmente algo que no suele ayudar a lo que son las películas. Cuando vienen con tanta controversia por detrás es que intentan ocultar seguramente una falta de ideas o una falta de originalidad. Pero hoy ha ocurrido algo distinto. Hablamos de The Hound, película estrenada este 2020, estrenada en abril en España, el 24 de abril concretamente, si todo sale bien, pero en Estados Unidos se ha estrenado esta semana, por fin, después de varios retrasos debido a movidas con tiroteos, etc. Película de 89 minutos estadounidense. Vamos, que lo que tú vienes a decir, que creo que lo habíamos comentado ya entre tú y yo, es que tú crees que esta película aprovechó un poco ese retraso en su estreno en los cines de Estados Unidos debido a ese tiroteo, pero que eso fue un poco de excusa para darle un poco más de publicidad o rodear un poco más a la película de controversia, porque la película en sí no valía para mucho, ¿no? Eso es lo que yo pensé. Esa es la conspiración un poco que tenías tú, porque creo recordar que alguna vez la habíamos hablado y creo que yo te comenté un poco que, bueno, pues que no, pues que si coincido con esos tiroteos, pues ya está, simplemente pues se vieron obligados, porque esta película iba de caza, también de tiroteos, y que se vieron un poco obligados a retrasar varios meses el estreno, y que lógicamente pues que eso se tenía que aprovechar de alguna manera. Esta película de 89 minutos, vamos a hablarla con y sin spoiler, todo condensadito, porque es una película que realmente creo que es mejor disfrutarla. No es una de esas películas que puedas sacarle mucha chicha, que puedas comentar muchas cosas. No es una película de estas para analizar ni para destripar cosas. Pero sí que es verdad que mucha gente quizás se animará a verla con la parte sin spoiler y le gustará hablar con nosotros en la parte con spoiler. Pero vamos a ello. ¿De qué trata exactamente The Hound? Bueno, pues en esta película nos presentan a un grupo de personas que son perseguidas y cazadas por otro grupo de personas que son unos ricachones de la élite liberal. Decir que esta película sí que juega con la premisa típica de los que tienen dinero cazando a otras personas, porque al final los ricos todos son corrompidos que solo buscan divertirse porque el aburrimiento de tener tanto dinero te lleva al final a matar gente. Pues no exactamente. Esta película juega con esa idea. Parte de esa idea poco original para mostrarnos algo que quizás no hemos visto tanto. Si bien es una película que mezcla ese concepto a la vez que el de la purga, un poco ese momento de cuando le das tanta libertad al pueblo, hasta qué punto pueden llegar. Esta película a la vez jugará con la política más moderna, un poco con las personas más ofendidas de internet, y creo que aquí es donde tiene ese pequeño encanto, ya que la película no solo jugará con la idea y diversión de ver mucha sangre, mucha muerte, mucho tiroteo, sino que tendrá muchos comentarios muy ácidos, comentarios que mucha gente no le va a gustar, y de ahí tiene tantas malas críticas en Hollywood, precisamente esta película. La verdad es que sí, que esta película es valiente, original, innovadora en ese sentido, y sobre todo da ese toque de humor negro, de comedia, de ácido, bueno, que en estos tiempos pues también se necesitan un poco, y más tratando un tema un poco más social, de cómo funciona la sociedad hoy en día, las redes sociales, cómo influyen en la vida personal de los demás, y básicamente haciendo un poco de crítica también política. Sobre todo como juzgamos a todo el mundo y etiquetamos de que si eres de una ideología en concreto ya eres tal Pascual y mereces tal Pascual. Esta película del director es Craig Sobel, un director que, mirando su filmografía, parece que tiene varias películas similares a esta, pero una en concreto sí que conocíamos y teníamos en el canal. Compliance, una película basada en hechos reales de cómo a una chica la engañaron en un McDonald's para hacer múltiples barbaridades. Película que tenéis en el canal. Por cierto, era una trabajadora del McDonald's que se ve envuelta en una situación súper surrealista, en la que ella toma una serie de decisiones pues controlada un poco bajo presión y bajo una autoridad que ella no presencia, ¿no? Es que la verdad que es una película muy curiosa, muy indignante, que también tiene de trasfondo un poco esto, lo que le pasa a esta, pero tratado desde un punto de vista más serio, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el poder, y hacer un poco de crítica también a cómo nos tomamos las cosas. Pero se nota que sigue sabiendo jugar con ese punto ácido, con esa risa malvada que nos sale a muchos cuando estamos viendo este tipo de películas, porque realmente es cómico, pero no es algo que debería hacerte reír, pero que Craig sabe cómo conseguir. Otra de las cosas buenas
problemas que tiene esta película es la duración, porque Sí. la verdad que es cortita, creo que dura apenas hora y media, creo que dura 89 minutos, y la verdad que el ritmo es bastante trepidante, porque ya empieza directamente con la premisa que os hemos contado, y a medida que va avanzando la película conoceremos a los protagonistas, que eso es otra cosa. Los protagonistas ha quedado un poco difuminado el tema quién era el protagonista, porque nos han despistado bastante en ese sentido, sobre todo en los primeros minutos. Quiero destacar la parte violenta de los efectos, de las muertes, porque la verdad que ha sido súper divertido, súper variado y digno de cualquier película slasher, pero un paso más adelante. Con muy buenos efectos, muy buenas músicas y de verdad unas actuaciones de secundarios y protagonistas que son las que esta película necesitaba. En el reparto tenemos a la gran Hilary Swank, que ya os digo que aunque aparezca poquito es digna de mencionar siempre. A mi nueva amiga Emma Roberts, que ya sabéis que le he cogido hasta cierto cariño cuando vi que salía en la película. Coño, pues hasta me alegré, ¿para qué engañarnos? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tenemos a Justin Hartley y a una de nuestras grandes protagonistas, una actriz que es bastante conocida pero que nosotros no teníamos muy vista, Betty Gilpin, una mujer que se ha ganado, creo que, nuestro respeto en este tipo de películas y que espero ver bastante más por varios motivos. Esta película también... Además, esta película está basada en una novela de Richard Connell, una novela de 1924 llamada The Most Dangerous Game, que tú has estado leyendo un poco de qué trata. Eso de que está basada, la verdad que está un poco cogido con pinzas, porque solamente os diré que la novela es de 1924 y que trata sobre los safaris y la caza de los animales en los safaris de África. Entonces, en realidad, está muy cogido por pinzas, que esté inspirado en eso. Simplemente coge la idea de que al final el hombre acaba cazándose por el hombre. Simplemente coge un poco esa idea y le da vueltas, pero a raíz de ese relato se han adaptado un montón de películas y de otros relatos cortos que siempre giran alrededor de esa idea del ser cazado, ¿no? De que el ser humano sea cazado por diferentes motivos. Además se ha hablado también de que tiene una historia paralela real esta película de Robert Hanson, un asesino en serie que fue trasladado al cine en The Frozen Ground, una malísima película de John Cusack y Nicolas Cage, un asesino que al parecer pues también cogía a sus víctimas, las ponía en el bosque y las cazaba. No creo que sea algo tampoco tan innovador que lo haga un asesino como precisamente en una novela de 1924. En resumidas cuentas, como os hemos dicho, hoy solo teníamos buenas palabras para The Hound, película que se ha estrenado hace poco y que espero que muchos veáis, que disfrutéis y que realmente nos dejéis en caja de comentarios qué es lo que más os ha gustado, o si no os ha gustado, pues por qué no os ha gustado. Para mí ha sido una película bastante completa, porque ha sido muy, muy divertida, muy trepidante, tenía mucho ritmo, las actuaciones me han parecido bastante correctas, los diálogos me han parecido de lo mejor, de escandalizarme y de sorprenderme y de divertirme al mismo tiempo sin sentirme ofendida por nada, porque el tono está muy claro, el tono que tiene la película. Y lo que más me ha gustado también ha sido un poco el desenlace, o sea, porque han hecho como un poco ambigüedad, se han querido mojar pero no se han querido mojar, entonces en ese aspecto también me ha dejado bastante contenta y bastante satisfecha. Así que nos vamos a la zona con spoiler, a hablar un poquito más de las escenas que más... La recomendamos, por supuesto. Es una película que ya os digo que pocas veces me oiréis decir esto, pero no tiene pegas. Para mí, ¿Pocas? No le he visto ni... Pocas, dime una. No, pocas porque seguro, porque no es una película perfecta. Quiero decir que yo no le voy a dar un 10. Tampoco. No es una película perfecta, entonces alguna pega hay cuando no le doy un 10, porque a mí, vamos, yo doy los 10 muy fáciles. O sea, a mí me gusta mucho la película, le doy enseguida un 10, pero ya que esta ¿no? película no estamos haciendo un poco una recomendación así un poco de chichinabo, que tampoco estamos hablando mucho de ella, te diré que no necesariamente tiene que ser perfecta para que no tenga defectos. Eso es. Así que esta película en realidad no le veo ningún defecto. Es que es una película muy sencilla, no tiene grandes aspiraciones, no tiene grandes tramas, grandes giros argumentales, un mensaje súper profundo sobre que reflexionar y darle vueltas y filosofar. Claro. O sea, la verdad que no tiene grandes cosas, no tiene grandes aspiraciones ni grandes objetivos, así que por eso se queda en una película que está bastante bien y punto. Y precisamente por eso creo que yo no le encuentro ningún defecto destacable. Yo ahora mismo tampoco, pero bueno, vamos a la parte con spoiler para hablar de unas cuantas escenas, hablar un poquito más en amplitud del desenlace y del tema que tratan. Así que muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre. Os dejaré un par de películas más parecidas a esta aquí, aparte de Compliance, como The Furious, que aunque a nosotros no nos
gustó, quizá a vosotros sí. Ruin Me, una película también de un escape room en un bosque que creo que os puede gustar, y alguna más si se me ocurre. Nos vamos a la zona con spoiler. Venga, va. Quiero empezar destacando precisamente lo que hablábamos de los protagonistas. Una película que ha hecho como... Una película que me ha recordado también a mucho a Fest, en la que veíamos como iban matando cada vez más a los protagonistas que nos presentaban. A los que pensábamos que eran Claro. los protagonistas, porque la forma de presentar los personajes era así, dándote a entender que ese iba a ser el protagonista, y de repente te lo mataban y decías, bueno, entonces esto va a tomar otros derroteros y van a Claro. resucitar a gente, o va a haber fantasmas y tal, y no, para nada, no hay ese tipo de fantasía ni de ciencia ficción en la película, simplemente los que tú creías protas desaparecen. ¿Qué consigue Hound con esto? Consigue que el espectador dude, consigue que el espectador le crea una expectativa de sorpresa en cada escena que va a ver, ya que no sabe si esa persona que está viendo sea famosa o no, porque os recuerdo que Emma Roberts es una de las principales protagonistas, al principio de la película aparece, y nos la matan muy rápido. Entonces creo que eso juega muy a favor de la película, creando esa sorpresa continua del espectador, esa historia en la que nadie está a salvo. Además, como decía Síncope, dándonos unas muertes muy originales cada vez. Además, algo muy destacable Entre originales y divertidas, porque yo con Exactamente. alguna muerte, pues hasta me he reído. O sea, es que parece que está mal decirlo, pero es que es el tono que tiene la película. Por eso hay diálogos que hay que tomarse así, Sí. de forma divertida. Y creo que hay algo que quizás no mucha gente se ha percatado y que creo que es muy importante en lo que es el guión de esta película, y es que todo el mundo conoce los nombres de las víctimas, los nombran por el nombre, y creo que es muy importante, sabiendo del desenlace de la película, que los están cazando por sus opiniones en internet. Exacto. Entonces creo que ahí es donde se destaca el hecho de, joder, tan personal es lo que les están haciendo, porque saben los nombres. Y es precisamente por eso, por las opiniones. Esto también es verdad que está criticando muchas páginas concretas de Estados Unidos. Es una película que está muy concreta a problemas que, aunque lo vemos en todo el mundo, sí que han centrado en páginas de Estados Unidos o en cosas concretas de Estados Unidos, Quizás como las- La Purga, precisamente. Sí, quizás las más famosas por Sí. allá, o los temas más controvertidos o más actuales que tocan por allá, porque aquí quizás en España en concreto tratar el tema de la posesión de armas, pues quizás no tiene claro. mucho sentido, pero probablemente en Estados Unidos, donde ahí sí que es legal, pues que sí crea bastante controversia entre la población. Sí que es cierto que me ha parecido muy valiente el hecho de que den la vuelta de esta forma, donde los ricos y los asesinos, los que dan caza, sean personas que normalmente podríamos calificar como buenas personas, como personas que intentan salvar al mundo, personas que quieren ayudar al cambio climático, que tienen correcciones políticas continuamente, Sí, personas... que no son racistas, que Exactamente. no son xenófobos, que asumen que los animales tienen los mismos derechos que las personas y hay que protegerlos. Bueno, pues el típico discurso un poco liberal, progresista, moderno, actual, que en principio no tiene ninguna pega, a no ser que estas personas pues se dediquen a asesinar, claro. Y Síncope ha dicho algo muy interesante en la zona de spoilers, y es que dice que la película se moja y no se moja a la vez. Y lo que yo creo que hace esta película muy bien, sí que es verdad, es atacar a los que normalmente son los intocables, los que más cuesta decirles algo porque se supone que son los buenos de la película, pero tampoco dejándolos como lo peor de lo peor, sino dando un poco la vuelta de que todo el mundo cojea por alguna parte, Exacto. que todo el mundo tiene ideas distintas, y no por tener el concepto de lo políticamente correcto o ser más correcto o más respetuoso con las demás personas te convierte automáticamente en alguien digno de vivir. Creo que esta película juega muy bien con esa ambigüedad, sobre todo desde el punto de vista que lo han hecho. Una Sí, cosa... y que al final que todo el mundo pues nos manchamos de alguna forma y que hablamos a veces sin saber. Me ha parecido muy interesante este tema que tratan sobre todo en el desenlace con nuestras dos protagonistas y ese eterno enfrentamiento Maravilla. del que hablaremos. Pero el trasfondo un poco de todo eso es que al final tú publicas tu verdad haciéndola pasar por la verdad absoluta, Sí. a veces sin ofrecer ningún tipo de pruebas, porque es muy fácil acusar a alguien de alguna cosa en internet, ¿no? En algún foro, y que automáticamente todo el mundo lo toma como verdad. Eso lo hacemos todos, da igual de qué bando político seas, qué cosas... qué objetivos sociales tengas como lucha personal, da igual, al final todo el mundo cometemos ese tipo de errores y nos dejamos llevar un poco y por la boca muere el pez. Entonces creo que es un poco lo que han querido transmitir con la película en el trasfondo, pero criticando a ambos bandos y no dejando a ninguno de los dos bandos como malos. Es lo que yo un poquito he entendido y que he reflexionado entre comillas de una forma muy sencilla.
En cuanto a la pelea que comentábamos, de verdad, que esto es lo que hace que esta película sea tan disfrutable. Una escena de pelea como la que hemos tenido con Hilary Swank y Betty Gilpin, creo que es lo que le ha dado a esta película también el puntillo de que no es solo una película de bajo presupuesto, una película casposa. Porque como os digo, no solo tenía buenas actuaciones, sino que unas muertes bastante dignas. Y cuando no se atrevían o no tenían suficiente presupuesto para hacerla, pues nos la mostraban de forma diferente, la cual también la volvía original. Y lo que me ha gustado es que el enfrentamiento final no solamente ha sido un deleite de lucha, de sangre, de violencia, de utensilios, de aprovechamiento de la casa y del espacio, de la que no era una mansión, sino que era un piso de tres habitaciones que se había alquilado en Croacia. Gran conversación, porque también pensábamos que era una ricachona de mierda de alto standing, y tampoco era así tal cual. Bueno, y que además de todo eso, a las protagonistas, a las dos protas finales, les han ofrecido unos motivos, una personalidad, y les han dotado de un carácter por el cual pues nos importen un poco quién pierda o quién gane la batalla. No simplemente hay dos chicas rudas que se iban a pegar, sino que les han dado pues una evolución un poco a lo largo de los 80 minutos de la película, cosa pues que también pues me ha parecido bastante completa. Además que nos va a mostrar el país del este, que si salen países del este pues todos estamos contentos. ¿Alguna escena que quieres destacar, aparte obviamente de la batalla final, por decirlo de alguna forma? Yo tengo una que destacar que me ha encantado. Cuando se ha quitado la chaquetilla. Ya. La verdad que esa escena, de verdad, lo digo, nos quedamos los dos así. Joder, ¿qué ha pasado? Esa escena donde la prota se quita, al salir de la gasolinera, se quita esa chaquetilla naranja que tenía. Joder, nos hemos quedado como, hostia, no, pues qué pibonazo, qué protagonista más buena nos van a regalar. Qué cuerpazo, la verdad que ha sido, pues la verdad que un momentazo sorprendente. Pero bueno, hablando de escenas en conjunto, la escena de la gasolinera con ese matrimonio de ancianos, o sea, esa construcción de esa escena, esos diálogos, esa relación que han creado entre esos ancianos súper liberales, bueno, la verdad que me ha parecido grandiosa y que no me la esperaba, porque conforme ha ido avanzando la escena he entendido un poco por dónde iba a ir, cosa que creo que también está hecho así aposta, lógicamente. Yo la escena que rescato es el principio de la película y es la muerte de Mark Roberts, porque ese fue el punto que dije, vale, la peli va a jugar con esto, va a jugar con matarnos a todos los protas, y me sorprendió y me gustó y dije, wow. Muy valiente por tu parte, creo que desde Fest que no veía algo así. Y la verdad es que estaba muy contento de poder disfrutar. ¿Hay algo que quieras destacar más de Hound? No, pues que al final estaba leyendo un poco mis notas que me apunto de lo que quiero hablar y que, bueno, que me he dejado de decir en la parte de los motivos y del desenlace, que es que al final tampoco son unas personas que lo hacen simplemente por diversión o porque se aburren, porque son unos ricachones de alto standing. No, lo hacen por venganza. Nuestra protagonista idea todo para convertir esa falsa declaración que ha hecho que ha hecho la prota en internet para convertirla en verdad y darle de su propia medicina. Entonces es que nos meten en una ambigüedad moral y ética pues bastante chunga y bastante difícil de inclinarte hacia un lado o hacia otro. Entonces por eso mi conclusión de que la peli no se moja pero se moja a la vez. Es una película de Schrödinger. Así que como siempre muchas gracias a todos los que ¿Y no te le vas a poner, Rote, en eso? Un 9 y no le pongo el 10 porque lo que decimos, la peli no es perfecta, pero es que no tiene defectos. De verdad, no le veo defectos. Yo le pongo un 8 porque, bueno, pues eso, pues es la nota que me sale. Tampoco le veo, la verdad, que ningún defecto, me le pasa muy bien y creo que un 8 es una nota justa. Y ahora quería que dejaran un poco en los comentarios qué les ha parecido el final con respecto a si realmente nuestra protagonista era Crystal o no era. ¿Era Crystal el nombre? Crystal Forever o algo así. Sí, bueno, ella se llamaba Crystal Meyers, bueno, eso, sí, igual, lo el pongo. nombre de usuario no, quiero decir. El nombre de usuario era no sé qué, Forever. Y ahora ya lo único que tengo curiosidad es saber un poco qué conclusión han sacado ellos de este final de la película. Si nuestra protagonista Crystal es realmente la Crystal que buscaban, de la que querían cobrar venganza o no. Un poco con qué os habéis quedado, porque tampoco lo dejan muy claro. No, ya dice que no. La película ya dice que no, lo deja así y tampoco se mojan más, ¿no? Yo digo que sí que lo era, pero por la satisfacción de que la liebre siempre gana, pues tiene que decirle precisamente a esa cerda de Orwell, pues que sí, que ella no era la que estaban buscando. Que por cierto, antes de irnos, es que sé que nos lo van a poner en comentarios. Venga, y prefiero decírtelo. Has comentado de que lo de la casa de 3 habitaciones, en realidad creo que ahí sí que tiene una mansión, pero intentan jugar con la idea de que las personas que son más progresistas no pueden aceptar la idea de que ellos también
son Sí. parte del consumismo y el capitalismo que tanto critican. Puede ser, porque es cierto que a lo largo de la lucha a mí se me pasaron muchos detalles de la casa, pero Sí. no parecía una casa de 3 habitaciones, lo que parecía es una casa de campo, Pero en Croacia es un barato. poquito aislada, que ella misma se ha ido decorando, ¿no? Que es un poco lo que declara, Sí. lo que cuenta ella. Entonces, bueno, tampoco es una mansión como la que podíamos imaginar en nuestra cabeza, pero sí que es verdad que tampoco es un piso en el que podemos vivir los demás, ¿no? Da ganas de hablar más de esta película, la verdad es que dan ganas de tener un debate largo y extendido, así que vosotros mismos nos lo dejáis en la caja de comentarios. Como Pues sí. siempre, muchas gracias a los Patreons, a los nuevos subscriptores de siempre, a Craig Zobel por esta película, la verdad que siempre entran muy bien, a ti Síncope, ¿Cómo se llama, Roden? a Betty Gilpin por el descubrimiento y nos vemos en la siguiente. Venga, Bur. Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción.